Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Invitación de El Salvador a desplegar una misión de observación electoral. Foro de INOEA en México. Almagro conmemoró la marcha sobre Washington. Encuentro de Cybersecurity Summer Bootcamp 2023. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, recibió a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador. Su presidenta, Dora Esmeralda Martínez, invitó a la OEA a desplegar una misión de observación durante las elecciones de 2024 en ese país. En el encuentro, Martínez señaló que la presencia de la misión de observación electoral es un importante factor de transparencia y generador de confianza ante el país y la comunidad internacional. El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la OEA anunció que los días 21 y 22 de septiembre próximos se llevará adelante en Monterrey, Nuevo León, el cuarto Foro Interamericano de los Sistemas Integrales de Promoción y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El evento es desarrollado en conjunto entre los gobiernos de México, Uruguay y Paraguay, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismos de la sociedad civil, Tejiendo Redes Infancia, Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe y World Vision de México. El objetivo de esta iniciativa es generar un espacio de reflexión en torno al fortalecimiento e institucionalización de los foros CIPINA como espacio de diálogo abierto que propicie la promoción y protección de derechos, tomando en cuenta la diversidad económica, política, social y cultural de la región. 4 cosas que debes saber sobre el CIPINA. El Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes representa la suma de todas las instancias de la Administración Pública Federal y está encabezado por el Presidente de la República. Sin embargo, desde el inicio de la actual administración, el Ejecutivo sigue sin asistir a las reuniones obligatorias donde se deciden y toman medidas en favor de la progresividad y de la garantía de los derechos de infancias mexicanas. Su creación es reconocida como el logro más importante para la infancia en México en los últimos 40 años, celebrado por Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. Reúne a todas las secretarías con un carácter deliberativo y decisorio para acordar y ejecutar de manera articulada y coordinada políticas, programas, estrategias y acciones para el cumplimiento integral de los derechos de la niñez y la adolescencia en el país, a partir de las facultades y competencias de cada uno. Durante los actos de conmemoración por los 60 años de la marcha sobre Washington encabezada por Martin Luther King en 1963, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló que ese hito es un punto de inflexión en la historia de los derechos civiles en Estados Unidos y el mundo. Debemos pujar para garantizar que la justicia social, la igualdad y la libertad sean realidad de nuestras democracias, afirmó. La marcha sobre Washington en 1963 es un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos, cuando miles de afroamericanos y simpatizantes se manifestaron a favor de la justicia. Abrió los ojos de la gente, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, a las graves injusticias que todavía enfrentan los afroamericanos. El discurso que el reverendo Martin Luther King Jr. pronunció ese día no solo resonó entre los afroamericanos, sino que el mensaje viajó por todas las partes, se convirtió en un llamamiento a los pueblos indígenas, asiáticos, latinos, latinas, así como a otros grupos que sufren discriminación racial y otras formas de discriminación. Muchas de las tácticas que el movimiento por los derechos civiles utilizó en las décadas de 1950 y 60, como las protestas pacíficas y la desobediencia civil, fueron adaptados por muchos movimientos sociales en todo el mundo en los años posteriores a la marcha y siguen utilizándose hoy en día, ya que la justicia social, la igualdad y el acceso a derechos siguen estando fuera del alcance de tantas personas en la región. La democracia es una meta, pero también es un proceso que evoluciona, igual que nuestras sociedades.
retrocede, progresa, se estanca, da saltos. Es algo que tenemos que trabajar con perseverancia y debemos permanecer siempre vigilantes para garantizar que la justicia social, la igualdad y la libertad, algunos de los principios clave de la democracia, nunca se tambaleen. En la OEA hemos estado comprometidos con el objetivo de cuidar la democracia. Prioridades que entonces no nos parecían tales están ahora al frente de nuestra agenda. A medida que el mundo va evolucionando, también tiene que evolucionar nuestra comprensión de la democracia, de cómo promoverla y protegerla, y de los derechos de las personas que componen esas democracias. En el pasado se entendía que en el centro de la democracia estaba el reconocimiento de los derechos humanos de los hombres que la componen. La interpretación de quién encajaba en esa categoría de hombres no está claramente definida a principios del siglo XX. Ahora sabemos que para que las democracias tengan éxito, esos derechos deben extenderse no solo a los hombres en el sentido binario, sino también a las mujeres y a los miembros de la comunidad LGBTQI+, los niños, las niñas, los y las adolescentes, los y las afrodescendientes, pueblos indígenas, otros grupos minoritarios raciales, nacionales, étnicos, migrantes, minorías religiosas, las personas con discapacidad, y la lista tiene que ser aún más larga. Y solo cuando todos y todas, cada una de las personas disfruten de todos los derechos que les corresponden, podemos decir que nuestras democracias están prosperando. Hasta entonces, seguiremos siendo obras en curso. Lo dice claramente el artículo 9 de la Carta Democrática Interamericana. La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana. Los Estados miembros de esta organización se han comprometido a hacer frente al racismo y la discriminación donde quiera que se manifiesten, y varios apoyan una amplia gama de tratados de derechos para expresar su compromiso, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. La Asamblea General también aprobó otras convenciones para abordar adecuadamente la discriminación que sufren diversos grupos, como la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Para profundizar aún más en el abordaje de la discriminación, se elaboraron varios planes de acción que detallan medidas específicas para apoyar a los Estados miembros de la OEA y a la Secretaría General a crear espacios más inclusivos para que las personas de estos grupos puedan tener mejores resultados y contribuir de manera sustantiva a sus sociedades. Estos incluyen el Plan de Acción para el Diseño de los Afrodescendientes en las Américas, el Plan de Acción sobre la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la extensión del Plan de Acción sobre la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Programa de Acción para el Diseño de las Personas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad. Contábamos con todos esos instrumentos para proteger derechos de los desposeídos. Gracias a acciones de personas notables en el hemisferio, como el reverendo Martin Luther King Jr. El reto es que a medida que el mundo se vuelve más complejo y se ciernen crisis como la pandemia del COVID-19, la recesión económica mundial y la crisis climática, nadie que piense en los derechos de los demás que no sean los suyos propios, y los seres humanos volvemos los sentimientos de nosotros contra ellos para salir de alguna manera de las crisis. Por eso es necesario hacer una pausa y conmemorar acontecimientos como la marcha sobre Washington. El mensaje del Dr. King ese día fue claro: juntos somos más fuertes. Hoy, mientras celebramos el legado de la marcha sobre Washington, me gustaría recordar a los Estados miembros que aún no son parte de todas estas convenciones, que piensen en el mensaje del Dr. King y recuerden que solo cuando cada ser humano pueda alcanzar su pleno potencial y prosperar,
nuestras sociedades en su conjunto irán mejor y todos disfrutaremos de los frutos de la democracia. Durante la 8ª edición del Cyber Security Summer Bootcamp 2023 organizado por el Comité Interamericano contra el Terrorismo, CICTE, de la OEA y el Instituto Nacional de Ciberseguridad Española, INCIBE, los participantes recibieron recomendaciones para poder expandir su proyecto y también familiarizarse con la importancia de la protección que confiere la propiedad intelectual. Este programa de capacitación especializado en ciberseguridad tiene como objetivo proporcionar a los participantes una forma intensiva y práctica en temas relevantes sobre las últimas técnicas para la lucha contra los ciberdelitos, la gestión de incidentes de ciberseguridad y los aspectos legislativos a tener en cuenta en todos ellos. Nuestro proyecto trata de la implementación de un sistema de gestión de incidentes para equipo de respuestas de incidentes. En esta capacitación estamos aprendiendo distintas cuestiones que nos van a ayudar a poner en marcha el proyecto, como para poder expandirnos, para poder proteger el proyecto respecto a los derechos de autor o de propiedad del mismo. La idea es compartir todo lo que estoy aprendiendo con el equipo para poder aplicar tanto lo que tiene que ver con propiedad intelectual, lo que tiene que ver con extender el proyecto, internacionalización, y cómo hacer que podamos crecer tanto en este proyecto como en otros proyectos en el equipo. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.